Joel, a ti siempre he tenido la duda porque él te conoce como Joey. Y mucha gente te dice Joel, yo, el primero. ¿Es Joey o Joel? Es que no sé, tengo la duda esta tonta. Sí, oficialmente es Joel, pero ha ido derribando con el tiempo. Y hay diferentes versiones por ahí. En realidad, si escuchas a la madre que es finlandesa, cuando lo llaman, le dice Joel. 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 O sea que Joel. Pues Joel, tío. esa es Dave Barton, Dave la Barton. forma correcta. Joel. Pero amistosamente, Joey, yo creo Joey. que tus amigos... Suena más redondo, creo. Más consistente, Pero ¿no? Más yo contundente. nunca me llamaría Joey. Joey. Eso no me lo habías dicho, tío. Nunca me presentaría en ¿No plan, te, soy no te Joey, gusta que ¿no? te llamen Joey? No, a mí no me molesta. Vale. Me parece raro. Pero tú le dices De repente Joey, no me tú gusta. dices Joel. Yo le digo Joey porque... Sí, sí, Ah, sí, Joey. hay un montón de gente que lo dice. Claro, y sobre todo porque me recuerdo que Omar a ti siempre Sí, puede ser, sí, viene ahí, sí, sí, sí. Joey, Alguien lo empezó y ahí Sí, ahí se Cuando ustedes se conocieron, ¿tú ya le llamabas Joey o...? Yo lo llamaba Joel, pero como los amigos de él lo llamaban Joey, pues poco a poco fui cambiando. Profundo. A ti no te gusta nada que te digan Joey. No, me da igual ni no. Joey. Sí, pero es verdad que los diminutivos cariñosos siempre se los dejas a los demás. A mí muchos colegas él me llama Vic y yo nunca me presentaría Ah, sí, como Vic. ya, sí. Vic, como que Vic, ¿sabes? Como el bolígrafo. Sí, efectivamente, por eso no lo hago. Entonces, claro, al final es como que ya saben que se van a tomar la libertad ellos, pero tú yo lo entiendo a él que no se presente como Joey. No, pero llega un momento en que te De presentas como Friends. Vic. ¿Eh? Llega un momento en que te presentas como... No, que va, nunca. No, nunca. en tu Yo caso me no, pero hay como- mucha gente que como asume... Víctor. asume Sí, el la gente diminutivo dice, como su nombre este ya. es Como diciendo, Vic, bueno, sí, pues claro. ya, Es lo que hay. como todo el mundo me Y llama así. bueno, no es que te termine de gustar, pero... Pero aquí yo creo que si hablamos de nombres, lo más interesante es saber por qué te llamas Moriarty o te llamas Moriarty. Es Eso verdad, antes pues, yo lo cuenta tenía el- claro el- y... el- Malo de toda la Por literatura. el grado de aventura. villanía que desprende. No, digo bueno, yo. a ver, porque sé. Para algunos seré muy malo, para otros... para mis hijos soy un tío de puta madre. De hecho, duermen conmigo. Imagínate el nivel de villanía que tengo. Inconsciencia. Ninguna. Fíjate que es un villano que salía en Sherlock Holmes, pero también lo copiaron, creo que en la Vuelta al Mundo de Willy Fogg y todo eso. O sea, siempre el malo, en varias movidas, se llama Moriarty. Y yo creo que empezó con Lo Sherlock bueno es que Holmes. el malo siempre que tiene que estar a la altura del muy bueno. Claro, No, con era lo cual un malo tenemos la antítesis, guay. la némesis que puede estar bien. A ti te gusta ser malo, de todas formas. Bueno, hay veces que te toca ser malo, ¿eh? Sí, no, pero Te toca disfruta. ser malo. Y ustedes que estáis en ese lado de la producción, en muchos momentos habrá tocado ser malo y ser impopular por un tipo de medidas, ¿no? Habría que verte aquí luego internamente. No, internamente también me toca, Sí, ¿no? no sé, alzar la voz y ser un poco antipático. De forma inconsciente, ¿vale? Pero tienes que tomar una dirección, una ruta y igual... yo creo que lo importante es que tengas una visión y si la visión es compartida, de puta madre, pero si no habrá muchas voces que igual no están como demasiado de acuerdo. Ahí es donde empieza un poco el grado de villanía, supongo, si no tienes mucha gente alrededor que te pueda secundar. ¿Algo? O sea, que es un mote, ¿no? En toda regla. ¿eh? Sí, sí. A mí me han dicho de todo, macho. A mí me han hay gente que no sabe que me llamo Adolfo porque de pequeño me han dicho Fillo, Dolfi, Fifo, un montón de cosas. Según en qué ámbito. Alfonso. Alfonso mucho hoy día. Yo te llamo muchas veces Alfonso. Muchas veces Alfonso. Y Adolfo, no sé. Ado, sí. Hay mucha gente que si me conoce por Fillo o tal, algún día ya con confianza me pregunta, ¿tú cómo te llamas realmente? Adolfo. Pero sé que es a mí, me dice Alfonso. alguna vez ha venido, sé que en soy mi yo. caso, por cierta dislexia. O sea, que a la hora de colocar las letras no me ha salido la palabra adecuada. La Alfonso a mí empezó, fue una coña Como porque... elegante Una buena decirlo. confesión, ¿eh? No se sabe el nombre. Alfonso, a mí lo que me ocurrió con el tema de Alfonso fue que estaba apuntado en natación, tío. Y un día como que estaba haciendo mal, el tío me explicó cómo había que nadar y tal, entonces como que lo estaba haciendo mal. Y yo escuchaba, ¿no? Cuando vas a giras la cabeza, pues escuchas a veces. Y yo escuchaba, Alfonso, un montón de Alfonso, ¿no? Hasta que con un churro de eso, tío, me hizo en la cabeza, ¡man, man! Y salí y dije, ¿pero qué coño haces? Y tal. Y dice, pues te estoy llamando. Y, que no sé qué. No me enteraba. Y entonces la peña empezó de coña, Alfonso. Entendiste que tu otro nombre era Alfonso y te... Ahí a muerte. Sí, Ahí sí, yo pensé que me Si hizo- me van a pegar, ¿no? Sí. Para que no me pegue. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Empezamos? Venga, venga. Dale. Venga, David,
estamos en el tercer capítulo de Dale una vuelta, que es el programa de 22 grados, en donde intentamos revelar ciertos detalles sobre algunas campañas en las que hemos participado, muchas veces con colaboradores y otras veces con la dirección de marketing que ha estado al frente de los proyectos. Este capítulo me apetecía mucho porque es una forma de congregar en la misma mesa a diferentes colaboradores con los que a mí particularmente me gusta trabajar, ¿vale? Por un lado tenemos a Adolfo, a Alfonso, de Alfonso, Clayton. lo que quieran. Debería también estar Noelia, pero no había espacio para Sí, no es, para todos. realmente se ha desligado de Clayton hace un montón ya. Pues ya está con rollo de la fotografía y tal, y por eso no... Digamos que con el tema de Clayton ella no aparece hace un No, montón pero de sigue tiempo. colaborando, ¿no? Sí, cuando... de forma estrecha en la le- producción. Sí, cuando hay foto fija, pues ahí está, y cuando hay produ a veces si le apetece, pues también. Que no he contado, para quien no lo conozca, pero Adolfo es realizador, montador, editor, Sí. colorista, Un poco productor. de todo, sí. un hombre orquesta también muy propio de Muy- esta, muy- muy de esta región, ¿no? Muy Mauri Galeano. Muy Mauri Galeano. Sí. Sí, pero muy propio de esta región, ¿no? Donde tienes que ser Sí. un poco hombre orquesta a la hora de Sí, identificar la oportunidad, ¿no? sí, al final mi educación, es decir, cuando eres un filmmaker puro y duro, ¿no? Y eres un todoterreno, pues te educas, buscas formarte de un montón de maneras con referentes de esta forma. Luego ya vas entendiendo que cada proyecto tiene su concepto, cada proyecto tiene su departamento y trabajas mucho mejor. Pero sí es cierto que sí, que mi formación siempre ha sido bastante polivalente. Creo que la referencia de todo el mundo un poco de Steven Spielberg, ¿no? Que se lo hacía Sí. un poquito todo. Es decir, Además, realmente lo que estudié fue música, ¿sabes? Hay mucha gente que no lo sabe. Yo trabajé en la GAE hasta hace para la GAE hasta hace 17 años, 16 años. Y empecé... cantabas, tenía... Y es que yo conocí a Víctor Sí, sí. en un estudio, bueno, de Chano, para descanse, en un estudio en La Isleta. Y yo conocí a Víctor hace, ¿cuándo? 20 y pico años ahí, ¿no? Víctor hacía música. Era un DJ, Alejandro Sanz de aquí. DJ. ese Víctor sigue Y siendo el yo, mismo y yo Víctor. ahí yo trabajaba ahí ya con Labor Music y Clipper Music. No tiene que ver con el Clipper de la bebida, es una agencia de El Barcelona. keeper del... Y trabajaba componiendo para ellos, tío. Y llegamos a hacer un montón de cosas para artistas grandes y todo, ¿sabes? Y así estuve un montón de años hasta que hubo el de parajuste aquel de la GAE, que desapareció un montón de la GAE paga de forma semestral, ¿no? Y no llegaban los pagos, un montón de historias. Y a través de Pedro Ruiz, no sé si conocen a Pedro, de Ruima, que él hace mucho streaming de Galdar. No. Pues Pedro, recuerdo que él estaba en la televisión ISEPS, tampoco no sé si lo recuerda. ¿Estás contando el salto de la música Sí, a la sí, producción? es decir, Pedro nos hacía, cuando entregabas algo a las editoriales, tenías que hacer videoclip con tu voz, ¿no? O sea, es decir, tienes que hacerla tú, la maqueta, Vale. ¿sabes? Y tú te ponías ahí a cantar. Autoproducir. Claro, un poco tal. Claro, en aquella época no había el MySpace, me acuerdo, como mucho. MySpace. ¿Sabes? Creo que en esta mesa todos no existía nada. conocemos la referencia, ¿verdad? No existía, no podías tener un estudio en tu casa y nada. Entonces, pues, hablando un día con Pedro, me llama Javi Brichis, un colega, que iba a hacer un vídeo a unos colegas y que si me apetecía y tal. Digo, mira, es que yo audiovisual me mola y tal, pero tampoco se controle. Pues esa fue como una especie de transición. Los colegas eran Efecto Pasillo, precisamente. Fuimos a grabar Pan y Mantequilla y a raíz de ahí había que editarlo. Había que editar. Pedro me echó una mano y al estar editando con Pedro, Pedro me dijo, oye... A ver, una cosa. ¿Le rodaste o le grabaste el videoclip de Pan y Sí, Mantequilla? yo grabé 6 vídeos de ellos, los primeros 6, pero el primero lo pillé a mitad. Vale, yo lo empecé por un colega, Javi Brichis, Sí. y Javi Brichis, no recuerdo por qué motivos, tuvo que dejar la producción a mitad y lo terminé yo. Entonces, desde ahí hasta cuando me siento bien... La mitad del videoclip. Sí, yo estuve desde el Pan y principio, Mantequilla, pero no lo dirigí hasta la mitad. O sea, yo estaba ahí de segundo, digamos, ¿no? Curioso eso. Sí, fue así. Y luego grabé los 5 siguientes, sí. Cuando me siento bien, no importa que llueva, todo ese rollo. ¿no? O sea, y sin experiencia previa. Sí, prácticamente. Había hecho mis pinitos con colegas, con chorradas, pero fue algo de decir, hostia, cómo me salga mal esto. Y no, me salió guay. Bueno, luego hablamos sobre Sí. la formación que puedes tener y sí, así Vale, todo un poco de... perfecto. También tenemos a Víctor Ordóñez, ¿Cómo estás? fundador y director en Corredor. ¿Qué haces aquí? Pues hoy... Esa es mi pregunta. ¿Qué haces aquí?
hoy estar aquí, la verdad que es un buen momento de no trabajar y hacer un poco, también un poco de mirada atrás, ¿no? Porque ahora estaba pensando mientras hablaba Adolfo que en realidad en algún punto todos nuestros caminos se cruzaron. Sí. Hicimos cosas juntos, tú me llamaste para también alguna sí. cosa de efecto pasillo, yo me crucé con Jones. Es verdad, también. Víctor estuvo en uno de los vídeos que grabamos en Sí. Triana, que cerramos medio Triana ahí. Y tú y yo nos Cierto. juntamos también en alguna otra cosa de Gran Canaria. Y estábamos todos pues buscando un poco el sitio. Yo creo que no sabíamos dónde íbamos a terminar ninguno. También veníamos también de como un contexto muy multidisciplinar en el que evidentemente tienes que editar, tienes que hacer el color. Yo me acuerdo que él empezó a hacer el color porque, claro, ¿quién te hace el color? Pues tú lo haces tú, ¿no? Sí. Y Jones también, ¿no? Al final Jones se ha visto que es un gran director de arte, pero en realidad al principio estábamos haciendo lo que podíamos, ¿no? Entonces era las cámaras, cómo se manejaban, cómo... Ahora tenemos que hacer producción. Producción, bueno, pues la producción eras tú, ¿sabes? Claro. Entonces era como abandonar ese sueño. Yo creo que en el fondo lo que queríamos todos era hacer cine. Era toda una excusa donde nos pusieran como la bolsita con el presupuesto para poder rodar y lo que nosotros creíamos que hacíamos seguramente era diferente a lo que nos pedían, ¿no? Pero en el fondo era como con la excusa, ¿no? de tener un trabajo comercial, pues darle rienda suelta a todo el amor por el cine y todas las cosas que habíamos visto como Spielberg y de pequeños y intentar colarlo por ahí como fuera, ¿sabes? Y en aquel, ya fue hace tiempo todo esto, Sí, bueno. y nos cruzábamos ahí. Yo creo que todos teníamos un poco esa misma trayectoria, ¿no? Luego te vas especializando, luego vas compartimentando los procesos. Evidentemente todo se hace más serio, te haces más mayor, la responsabilidad sube. Pero al final yo creo que el origen era un poco ese, ¿no? El a ver si conseguimos, a ver si puedo darle el look de aquella cosa que vi, ¿no? Y todavía creo que lo buscamos, en realidad, inconscientemente, en todo lo que hacemos, por mucho que el encargo esté muy lejos de eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí yo empecé también con la música y de hecho es Continúas, ¿no? y continúo. Al final, aunque sea mi actividad terciaria, si me toque definir porque una persona me apunta con una pistola y me queda un segundo de vida, diré que soy músico. O sea, el corazón está ahí. En el fondo creo que la sensibilidad está ahí. Y es Eso va por día, ¿no? Un día eres músico y otro día será... Yo me voy cambiando Depende de traje, lo que te evidentemente. interese, ¿no? Sí, sí. Pero sí que es verdad que la educación y la sensibilidad de la música es para mí todo, es el ritmo, o sea, y esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Editar es música, o sea, yo me acuerdo también, aunque a Joel no lo conocí, pero ya llegaban cosas de él porque él dirigía videoclips para grupos de metal, ¿no? Y movidas así, que lo hacía increíble, o sea, no había nadie que hiciera esas cosas aquí en ese Además, nicho. el ¿no? código death metal, supongo, el dark metal... Sí, era bueno, todo Era cañero. Hay un mundillo de metal aquí en la isla que, bueno, Sí. oscuro, sí. había... En aquel momento había en mucho. En aquel momento estaba mucho más arriba Sí, sí, total. y estaba ahí metido en el... Sí, sí. Sí, lo Y- conocía a mi hermano Roberto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tu hermano es metal o qué? Sí, sí. Sí. Joder. La choza de Doe. Ahí era Joey. Ahí fue ya el rollo Joey, ¿no? De hecho, mira, hablando de música, algún proyecto con el que hemos colaborado, en realidad iba orientado hacia ti porque sabíamos que el componente música era importante. Y pensábamos que tenías una sensibilidad que le podías aportar mucho más, una capa más al proyecto. Sí, al final, eso, creo que es una buena educación, como cualquier otra, pero la música te da ese sentido del tempo, un poco también el sentido de lo que sobra, de lo que no. La música es mucho menos es más también, ¿no? Entonces, Y la intención también La que intención, puede tener, ¿no? sí. Que no es colocar una pista de sono, sino que Claro. aportar algo más, ¿no? Como un actor más. es verdad que luego hubo una evolución, ya que estamos hablando un poco de disciplinas cruzadas, en la que empezamos a fijarnos más en qué sonaba mientras había un anuncio, ¿no? O sea que creo que al principio tirábamos mucho de músicas más prefabricadas y afortunadamente, y también gracias también a la influencia de directores creativos que contemplan todo, ¿no? Dentro de lo que es el encargo, empezamos a pensar más en qué suena, por qué no lo hacemos nosotros también, por qué no se lo encargamos a alguien, quiero decir, por qué no hacemos las cosas más ad hoc, ¿no? Y creo que el sector audiovisual también, bueno, según nosotros también avanzamos y muchos otros con mucho desempeño válido, pues creo que también fue evolucionando. La publicidad antes aquí
Bueno, era muy diferente. O sea, era bastante como Pero te casi estás el helicóptero remitiendo- de Tulipán de Martes y 13, Te ¿sabes? estás remitiendo, te estás remitiendo a hace cuántos años. A No, 10, no, 15. no tantos, pero sí, ya unos cuantos. Unos 20 por Pero lo menos, hubo, sí. hubo un buen cambio de paradigma en la publicidad, porque veníamos de una cosa como muy de cartón, en realidad, muy, muy plana. Bueno, yo creo que también al hilo de cómo es socioculturalmente esta región y cómo llegan las cosas, salvo algunas corrientes como musicales, que somos los primeros, pero cómo fueron llegando las Somos el cosas. puente entre Latinoamérica Ahí y sí, Europa, ¿no? ¿no? Pero en industria, en general industria audiovisual, evidentemente aquí las cosas estaban más verdes. Sigue sin haber una voz, ¿no? Ya hablando de cine, sigue sin haber una corriente, una voz. Como en pintura fue César Manrique, Pepe Damaso, pero en cine no hay una. No hemos conseguido construir, aunque hay algo de tejido industrial, Claro. empresarial, pero no hay Sí, en es cine que coger una cámara antes y desarrollar todo un proyecto. un mundo era muy complicado, ¿no? Porque al final tenía que tener un apoyo económico importante. Nosotros en general somos, como tú bien dices, muy musicales y al final siempre una guitarra, un timple está ahí en cualquier casa y es la manera más barata Sí. de amenizar una fiesta o o cualquier lugar. Así que el ADN del canario en principio tiene mucho más que ver con la música y, y entiendo que también es un sitio con muchas influencias de muchos sitios, ¿no? Dicen que el timple lo trajeron los portugueses, otro tipo de guitarra que después se fue transformando. Pero como sitio, lugar, crisol, ¿no? Sí. De civilizaciones, pues la música ha sido muy importante. ¿No? También hay unos ritmos africanos por ahí, entiendo, ¿no? No conozco tanto, pero sí, en cambio, detrás de un equipo de producción hay muchas cosas y es verdad que esta región siempre ha sido desfavorecida en ese sentido, pero está cambiando. Está cambiando. Bueno, aprovechando que estás hablando, también contamos con Magnetic, de Joel y Ione. Sois una dupla peculiar, porque en el ecosistema de productoras casi siempre el fundador es productor o es director, pero ustedes, verá que os compenetráis muy bien, pero uno hace director de foto y otro, por otro lado, dirección, ¿vale? Aunque tienes un componente de dirección de arte muy, muy fuerte, que es uno de tus puntos fuertes, ¿no? ¿Cómo se conocen ustedes dos? ¿Lo Pues recuerdan? bueno, ¿Lo a ver, recuerdan? yo creo que un poco lo que decía Víctor, me siento muy identificado con lo que decía y un momento, yo estudié Derecho, él estudió audiovisuales, yo tenía muy claro desde el principio que quería dedicarme a esto, es más, yo estudié en un colegio donde había fotografía y con 13 años ya revelaba mis carretes, ya le daba la fotografía y cuando terminé la carrera hice lo que quería hacer, que era dejar la carrera y dedicarme a la fotografía. Y durante bastante tiempo estuve dedicándome a la fotografía. Y me sentía, digamos, en un momento determinado como que había ya cumplido una etapa. No podía expresar todo lo que tenía dentro. Y intentando por un lado por otro, fui pasando al vídeo y nos cruzamos de una manera bastante aleatoria. Sí, sí, creo que si no recuerdo mal... En una fiesta, en un encuentro, No, no, fue... os presentaron. Yo en ese momento tenía varios trabajos y uno de esos era vender... Ninguno era No, sí, sí. abogado. No, de abogado lo había dejado de lado. Pero en uno de esos trabajos, que era vender casas antiguas, que eran ruinas, eran O casas... sea, te dedicaste al real estate. Me dedicaba al tema de la fotografía, vídeo y real estate en Vegeta, vendiendo casas antiguas que estaban totalmente... Si es que en esa época Vegeta estaba estaban fatal. en ruina. Y entonces ahí conocí al padre de Joel. Y me cayó muy bien, ¿sabes? Y trabajábamos muy bien. Y el padre de Joel en un momento determinado dijo, oye, pues yo tengo un hijo que también anda con la cámara de vez en cuando y tal. Que hace Y digo, esas cosas, sí, las que te gustan a ti. exacto. Y nos conocimos de esa manera. Así fue.
Joel. Si quieres complementarlo, Sí. pero más o menos fue así. Sí. Ahí fue como nos sentamos en plan, bueno, vamos a intentar hacer algo. ¿Cómo se produce ese primer proyecto en el que deciden participar o coparticipar? ¿Ya empezaron así? Como tú te ocupas de cámara y No. yo me ocupo de... No, eso salió un poco más tarde, ¿no? Yo creo que al principio, bueno, desde el primer proyecto que yo creo que fue el del volcán, hicimos un hotel en Lanzarote, Sí. que fue como el pistoletazo de salida, ¿no? Y ahí yo creo que más o menos ya se definieron. Bueno, yo venía de la parte más de rodar, ¿no? De rodar videoclips y cortos y tal. Es decir, yo estaba más en la cámara, pero no lo habíamos definido, ¿sabes? No habíamos puesto... ¿Qué las rol cosas en ocupa su cada sitio, uno? ¿no? ¿No? Todavía no está tan definido. No. Es verdad que cada uno, como un dúo cómico, Gracias. como buen dúo cómico que no soy. Si a mí complementario. se me da bien reproducir a Aznar y a ti a Rajoy, pues tú haces Rajoy y yo hago Aznar. Por ¿no? ejemplo. ¿Para qué complicarse? Sí, a ver, Sí, realmente qué bien definido. ha sido una cosa que se ha ido dando. Es verdad que, como te decía, mi origen está en la fotografía, con lo cual a mí una cámara me encanta. Y cuando uno está proyectando cualquier imagen, ya le vienen con qué cámara, con qué objetivo, qué referencias, etcétera. O sea, ya lo tiene muy estructurado. O sea, soy un director atípico porque en realidad lo tengo bastante claro. Entonces, eso pasaba al principio y llegó un momento en donde fuimos organizándonos para ser más efectivos. ¿Mm? Y en eso ha habido un proceso largo porque a los dos nos gusta dirigir, a los dos nos gusta estar muy metidos en el tema, pero al final esto es como conducir un coche. No pueden haber dos volantes porque o se va para un lado o para otro. Entonces poco a poco eso se ha ido bueno, pues asentando y esa parte que igual yo no tenía tan en cuenta, que era la parte de dirección de arte, fue aflorando y me fui dando cuenta de lo importante que es la dirección de arte en cualquier imagen, ¿no? Y además es algo que cuesta transmitirlo porque en general uno piensa que es poner la cámara y se acabó. Y no es solamente eso. Es muy importante poner la cámara, poner la luz, pero también que está delante de la cámara y cómo es casi igual de importante. Entonces eso fue aflorando, como decía Víctor, yo tampoco tenía muy claro que la dirección de arte era algo que iba a coger, pero bueno, al final iba surgiendo, él se fue metiendo más en el apartado de fotografía y creo que poco a poco hemos sido un complemento, ¿no? Interesante, sí. Sí, No sé, sí, cuenta ya tu parte si quieres de fotografía, pero... Sí, no, yo creo que ya con los años, ¿sabes? Cada vez se va afinando más, ¿no? De que ya no se falta ni hablarlo, ¿no? En plan, bueno, ya sé que tú vas a hacer esa parte y hago esta. Y al final es la manera de... Ya no solamente como artistas, sino casi como empresa. Es decir, Claro. vamos a hacer que el workflow este funcione y sea eficaz. Sí, ¿no? Y tenemos unos protocolos de bueno, tú te encargas de esto, yo me encargo de lo otro. Y no estamos cruzando información, no estamos... Pero sí que al principio era un poco... íbamos viéndolo, ¿no? Y también íbamos con equipos mínimos. O sea, éramos nosotros dos, con 3 niños de prácticas que no sabían nada. y ibas intentando crear como un producto muy superior a lo que en principio esperaba el cliente ni cualquier cosa. Claro. Y siempre hemos ido empujando esa barrera de intentar superarnos, y ahora ya por suerte ya contamos con un buen equipo alrededor nuestra y claro, ahí podemos ir creciendo. Oye, hablando de madurez, ¿ustedes ya os gustan las etiquetas sobre vuestro trabajo? O sea, ¿creen que tienen una etiqueta? Eso es lo que se pretendió en un primer momento. Es decir, Que tener tu esa propia era la voz, idea. tu propio estilo. Claro, o sea, yo desde un principio tenía muy claro que al final la única manera de distinguirse era tratar de crear un estilo. Tratar de crear un estilo es muy difícil porque no sabes por dónde empezar. Entonces tienes que fiarte un poco de esa intuición y poco a poco eso se va desarrollando, ¿no? Y para crear un estilo creo que uno tiene que tener haber visto muchos cines o tener muchas referencias y haberlo de alguna manera entendido bien para después no copiarlo, sino reinterpretarlo, hacerlo suyo,
¿no? Y eso poquito a poco ha ido evolucionando. Y yo me acuerdo de hablarlo contigo al principio, decías que al final nosotros lo que tenemos que intentar es no hacerlo todo, sino que nos llamen porque quieren hacer algo que tenga una etiqueta. Es decir, ¿cuál es tu propuesta de valor como Claro, producción, como artista, como... sí, y al final eso también hace que lo que vayas a afrontar resuene más contigo, te guste más, vayas más contento al rodaje y no fuerces algo que no sabes hacer o que quieras, o sea, o que al final no estés contento, ¿sabes? Y eso, pues gracias a Dios ha ido evolucionando y creo que cada vez está más claro, por lo menos para mí, no sé. Os hablaba de etiquetas porque no sé si estás de acuerdo. Yo a Magnetic lo tengo identificado como una productora o colectivo, artistas que reflejan muy bien cuando el proyecto requiere una dirección de arte poderosa, llamativa y con un estilo incluso videoclipero, ¿vale? A Corredor, en concreto a la voz de Víctor, cuando hay un componente narrativo de dirección de actores, es como te tengo identificado, una etiqueta que yo te he puesto. Y Adolfo se defiende muy bien, sobre todo últimamente, en apartados gastronómicos, que muy poca gente lo trata con el estilo y el estilo vibrante con el que tú lo haces. No sé si estáis de acuerdo. Es verdad que cuando te etiquetas igual te olvidas de historias en las que ustedes también se sienten identificados y que sois capaces de hacer. El humor, etc. No toca el humor. Pero ahí es donde yo os tengo Sí, fichado. está bien porque es importante, pero también yo creo que como cualquier etiqueta hay que tener cuidado porque no es una fotografía estática, Sí. ¿sabes? Y yo puede ser que en algún momento haya hecho ese tipo de etiquetas y con el tiempo digo, joder, pero este tío está en otra movida ya. Me ha pasado, por ejemplo, con Adolfo. Yo también lo identificaba mucho con el tema gastronómico, pero Adolfo está haciendo unas cosas, o sea, a un nivelazo, ¿sabes? O sea, digo, tío, este tío está una evolución impresionante, ¿sabes? Y no lo puedo clasificar tanto en eso, ya. Lo que hizo, por ejemplo, para el tema del cambio climático, eso para mí es una escena de película, pero digo, o muy sea, guay. Muy de 10. cinematográfico, muy dirección de La verdad actores. Muy está muy bien guay. dirigido a todos los niveles. Y Víctor, evidentemente, te tengo también clasificado más en el apartado que tú dices, pero también es un tío con mogollón de inquietudes. ¿Con Que qué etiqueta? siempre está... Como la etiqueta en sí tiende a menospreciar el trabajo conjunto, porque es verdad que Adolfo ha hecho mucho más trabajo que el gastronómico, pero lo destaco porque lo hace especialmente bien Sí, totalmente. y no se suele tocar demasiado, por lo menos en el territorio canario. ¿Con qué se identifican más? Yo con lo emocional, tío. Es decir, es cierto que sí, que de un tiempo para acá el tema gastronómico, a raíz de un documental que hice y de ser muy fan de Chef Table y todo este tipo de formatos, me ha dado por hacer producciones gastronómicas, pero yo me defino más con el tema emocional. Ahí buscando la oportunidad, el tema emocional creo que es lo que más Te define. me atrae, sí. Sí, ya luego, sea en el ámbito que sea, ¿no? Pero sí, emocional. Sí, yo en realidad al final es verdad que como eres tú es un compendio de cómo tú crees que eres y cómo te ven desde fuera. O sea que acepto de buen grado esto porque en realidad es lo que en el fondo más me interesa, ¿no? O sea, la narrativa, es verdad que sí tengo la capacidad de escribir. De hecho, es una de las cosas que ahora me está ocupando mucho la cabeza, escribir un guión. Y es verdad que cuando escribes empiezas como a entender una especie de relación de la pantalla con quien cuenta la historia. Cuando la escribes no la puedes contar tú, tiene que contarla un actor por ti o por el director. Y de repente empiezas a darte cuenta de que tienes que casi mutar en esa persona o por lo menos sacar como un trozo de tus vísceras y colocárselo y confiar también, por supuesto, en el arte de los actores, ¿no? Entonces, narrativa y actores, en mi caso es verdad que ocupa mucho de mi cabeza, supongo que eso se nota, ¿sabes? También tengo que decir que yo, al igual que Yone con Joel, tuve la suerte de enganchar con Pablo García Galló cuando estaba prácticamente empezando y nos hicimos como bastante inseparables y bueno, hicimos montones, no sé si 20, 30 seguidas
¿sabes? Y aprendimos juntos Sí, también. Pablo ha firmado mucha dirección fotográfica de Casi Gran todo. Canaria, ¿no? Sí, sí. Y me acuerdo cuando nos fijábamos también Aprovechamos para saludar a Pablo. Aprovechamos para saludar a Pablo. Saludo, Pablo. Y bueno, y al final es verdad que yo me identifico mucho con el tema de la narrativa. Es verdad que me sigue encantando el videoclip, como de hecho Como laboratorio, supongo, para como experimentar, laboratorio ¿no? donde poder hacer un montón de Los de Good metáfora Company están visual. muy guapos. Claro, me los hacía para mi Sí. propio grupo. Sobre todo por la libertad incluso, ¿no? Por la Sí, libertad que te sí. ofrece. También hay que apuntar que ahí que hemos trabajado los dos con un gran director de fotografía, es Falo. Y con Falo, Falo, que tío, ahora de repente qué Falo, gracias bueno, pues al destino, Falo ya se visibiliza quién era realmente, Claro. porque Sí. es un director de fotografía y director en Con su general corto, ¿no? que De ya está empezando a deslumbrar Es muy bueno. con cortos, bueno, una visión súper personal, que él la tuvo desde el día uno. Fíjate tú, ¿no? Que al final nosotros andábamos más de buscavidas, ¿no? Él era incorregible, ¿sabes? Él muy fiel a su visión. Eso le hizo que comercialmente pues no sirviera para la industria, así de claro, pero es que él tampoco quería servir. Pero fíjate que como artista, ¿no? Entonces nos íbamos fijando también en esto y el videoclip es una cosa que sigo haciendo. O sea, he hecho de La Jalada, por ejemplo, con Belén, el último. Con Pedro Guerra hice uno hace poco. Con Valeria Castro y Irai también hice uno. Son proyectos muy pequeñitos, pero donde de repente tienes las manos en la cámara de nuevo, vuelves como, ¿no? Qué guay. La Sí. sensación esa de, venga, Mola. vamos a jugar con luz natural y bueno, es guay. Y ahora en lo que estoy un poco shifteando, entre comillas, es en la ficción, que es lo último que he hecho. Eh, y es donde, evidentemente, la publicidad me encanta y seguir estando en ello. También es verdad que es una forma comercial de subsistir. Pero es verdad que lo que me encantaría... De pagar factura, ¿no? Más factura. No quería decirlo así, Miguel. Trash for cash. En este Ahí. podcast elegante. Pero sí, pagar facturas. Y el guión, al igual que Johnny hablaba de la dirección de arte, es un poco lo que a mí me tiene ahí. O sea, ¿por qué? Porque al final dices, como decías tú, ¿no? O sea, ¿qué tiene que estar delante de la lente? Para que la lente brille, para que brille toda la historia, pues hay muchas cosas, ¿no? Yo me fijo mucho en ese entramado que es qué estamos contando, qué vamos a contar, ¿sabes? Sí, no, es súper importante, totalmente de acuerdo. Yo creo que la publicidad, aparte de pagar facturas, es una escuela genial para realmente entender lo que es contar una historia, porque la tienes que condensar en muy poquito tiempo y tiene que impactar. Y además, a diferencia de lo que puede ser una ficción, aquí tenemos un cliente y después unas ventas. Es decir, si la publi no está bien hecha, no va a ser muy benévola contigo, o sea, sí o no, no hay más. Entonces, ser buen publicista, digamos, no es algo adulterado, te lo has ganado, ¿no? Y eso creo que hace que después, a la hora de enfrentarte a proyectos más personales, Las ventas justifican el trabajo. las ventas justifican, pero a veces no siempre son las ventas. A veces, por lo que sea, un trabajo en concreto ha tenido una visibilidad que hace que la gente te conozca por ese spot, ¿no? O por una campaña, lo que sea, ¿no? Sí, pero es curioso, si te metes en publicidad, y hablamos en publicidad, hay unas piezas que pueden tener mucha visibilidad, pero no concretarse en ventas. Con lo cual, el Claro, trabajo a eso me en sí- refería, efectivamente. Y lo que pasa es que eso te da muy buena escuela. Yo creo que un buen director de publicidad o un buen publicista es capaz de meterse en el mundo de ficción. Al revés, creo que es más complicado, porque son ritmos que tienes que condensar, procesos que son muy locos. Si no lo has vivido desde un inicio, es complicado y no sé si te va a gustar, porque Yo es supongo bastante... yo supongo que si vienes de ficción, cuando trabajas en un proyecto de publicidad es porque están buscando tu autoría, tu firma, tu forma de trabajar y tu estilo, ¿no? Imagínate, Wes Anderson. Pues si Que era buscamos a publicista. Wes Anderson, estamos buscando el efecto, el look o el universo de Wes Anderson Sí, pero es un para aplicar. descafeinado, ¿no? Lo que pasa es que al final vas a tener un producto Wes Anderson. Claro. Pero, sí, Pero prefiero llama- ver una peli de él y que no Claro, exacto. una cosa de 20 segundos, sí. Yo me siento muy identificado con lo que está diciendo Víctor y para mí ahora en estos momentos la publicidad
Me encanta, pero también se me está quedando corta y también estoy justamente con el tema de ficción. Estoy desarrollando un guión para un tema de ficción y estoy como, ¿no? Hay como algo ahí, como esas cosas, ¿no? Que empiezas a Ah, ver no, no, nuevo y nos está citamos, ilusionado, ¿no? nos citamos para los Oscars de 2030, ¿no? No, hombre. Para ver qué tal nos ha Ya ido. lo dijeron en aquel año que estaban preparando algo y tal. Bueno, Oye, sí, cuando- hace ilusión, pero es verdad que también te vuelvo a colocar en una posición de esto será una chifladura mía, ¿sabes? Que también es bonito, ¿no? Claro. Pero es verdad que también, y yo creo que todos los que estamos aquí hemos encontrado una forma de meter algo de eso en las publis. Y eso también corre en beneficio del cliente. Yo creo que tú lo estás buscando siempre cuando haces un encargo, tú tienes muy claras las referencias, tú también quieres contar una peli, en cierto modo, ¿sabes? Sí. Como tienes esa parte más de niño que quiere seguir jugando y que quiere transmitir esa ilusión, ¿no? Y es verdad que luego está la dictadura de las ventas. Yo quiero pensar que no estamos en el primer anillo de responsabilidad de eso. Tú tienes una responsabilidad mayor sobre el Sí, pero resultado. como es multifactorial, el resultado Claro. nunca está comprometido en concreto a la comunicación. Exacto. Serán muchos más factores. Hay publis que no son especialmente buenas y luego funcionan súper Y bien. funciona muy bien. Sí. Incluso tildaríamos de cutres, malas Claro. o a nivel artístico, ¿vale? A nivel artístico. Y la sociedad está cambiando, ojo, ¿eh? Y los contenidos están cambiando. Y esto es un melón que también creo que es guay abrir. Si realmente tenemos que ser, evidentemente vamos a hacer lo que nosotros queramos, pero también es verdad que la gente está demandando contenidos mucho más horizontales y mucho más homey, o sea, como más de que se sientan real y que ya el amor por esta super fotografía y esta super estilización de la imagen y la historia que es como un cambio de hábito, como que ahora la gente bebe menos alcohol, que ha cambiado, pues esto que lo estoy viendo en el audiovisual, incluso ahora, por ejemplo, Rosalía acaba de hacer como el tráiler de su nuevo disco, que lo ha hecho con Instagram en plan partner, y ¿sabes de qué va? Pudiendo tener a los mejores directores de foto haciéndole una movida increíble, porque ella es Rosalía, ella con el móvil, Pero está hablando de que se le Rosalía. cae el móvil Está y hablando de Rosalía, que tiene un componente de marketing y una estrategia detrás. muy Imagínate, fuerte. imagínate Está hablando con de todo el ideas. power. Es que está hablando de ideas. No está hablando en concreto de un Claro. videoclip. Entonces, Claro. a la hora de articular una campaña, estás viendo con qué lenguaje aparecer. Exacto. Y Rosalía tiene mucha presencia en redes, con lo cual el lenguaje de redes dentro de cómo comunica forma parte de su ADN. Pero no te preocupes que sacará su videoclip de puta madre eso estará. y lo petará y Pero y la será parte más de genial. comunicar y vender, que es la parte más marketingiana, fíjate cómo está Trabaja en cambiando. diferentes niveles, seguro. En campaña que hable del tono, que refuerce, que marque estatus. Y después otras comunicaciones donde el lenguaje sea más plano, más rebajado, pero con su estilo, con su tono. Sí, a ver, de eso hemos hablado últimamente y Joel, yo creo que también en eso lo tenías bastante claro sobre lo que significa hacer ahora una publicidad. La gente quiere vivir cosas más reales. ¿Te acuerdas que esto... Sí, 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 sí. No, no, claro, o sea, yo creo que hemos saturado a la gente tanto a contenido tan premium que ya no impacta, ¿no? Impacta. Y claro, ahora impacta lo contrario, ¿sabes? Y siempre, bueno, pero yo creo que siempre funciona así por fases, ¿no? El mundo, al final se pone de moda una cosa, pasa otra, pero bueno, siempre yo creo que habrá un hueco para ese producto premium, ¿no? Como para marcar que esta marca tiene gadget, Exacto. pero... Pero mira, tienes marcas que hablan en un lenguaje muy actual, como puede ser Nude Project, pero después tienes otras marcas como son Nike, ¿vale? Se dedican más o menos a lo mismo. La moda Fíjate que como, Nike la moda justamente como, ahora no está tan la en moda como tendencia. autoexpresión, pero es verdad que comunican diferente. Nude Project desde sus fundadores, con su estilo de vida, con su forma de ser, con su personalidad, se encajan muy bien con ellos y producen de otra forma. Pero también tienen hueco para producir bien y después para producir con un lenguaje de redes mucho más cercano, más humano, como más espontáneo, cuando sabes que alrededor hay un equipo trabajando con ellos de puta madre. Sí, al final tienes que impactar por diferentes vías, ¿no? O sea, tienes que llegar de diferentes maneras y sorprender, ¿no? Que esto es lo importante. Pero sí, yo tengo la sensación de que estamos en un momento como muy rococó, ¿sabes? De que es súper importante el color, la fotografía, tal, y como que se ha perdido
lo espontáneo, ¿no? Y eso está un poco también dentro de todo este nuevo movimiento de decir, tío, quiero verte en calzoncillo, ¿sabes? Que me da igual, ¿sabes? O sea, y como decía, que se caiga la cámara y me parece más auténtico que todo súper bien colocado, que tal, no hay un segundo que esté milimetrado. Mira, Veremos. yo creo mucho en la construcción de marca, Mm, largo plazo, ¿vale? Y es verdad que se está buscando casi siempre el hype, ¿no? El número de likes, de engagement, de visibilidad. Con lo cual, esto está muy peleado con la construcción a largo plazo. O sea, porque constantemente tienes que buscar el mm. cómo conseguir 40 millones de visualizaciones. El nivel El botón extremo de hazlo viral, ¿no? Hay al un que botón tiene. ahí, hazlo Hay viral. uno, existe. Pero tienes que jugar con extremos y muchas veces eso no tiene que ver con la personalidad de tu marca. La personalidad de tu marca es esta y probablemente está peleado con la viralidad de esa extrema que tú estás buscando. Con lo cual hay que buscar la manera. Oye, quería hablar de formas de trabajar o de cómo encarar un proyecto. Cuando a usted le llega un brief, cuando llega una petición por parte de una agencia o de un cliente directo, a partir del momento en que reciben el encargo, cómo encaran el proyecto. Yo. Adolfo, ¿quieres? A ver, yo creo que... Vamos a ver, el tema es que también yo soy una persona súper mega abierta para todos los proyectos, ¿no? Es decir, tengo el problema de que todo me parece bien. Entonces, dentro de que todo me parece bien, tengo que empezar a bajar toda tierra, ver presupuesto. Es cierto también que yo siempre he trabajado, yo nunca he dado un presupuesto, a mí siempre me los han dado, ¿no? Yo llevo haciendo publi desde 2017. Durante ese tiempo he ido aprendiendo y creo que he prosperado y aprender en muchos sentidos, pero los presupuestos siempre me los han dado y yo he intentado hacer lo mejor que puedo con esos presupuestos. La encaro normalmente, no recuerdo un momento en el que la encare. Hombre, es cierto que a veces puedes decir, oye, mira, no podemos hacer tampoco unas flipadas que la gente pueda pretender, pero siempre con un buen rollo muy guay. ¿Sabes? Es decir, se estudia, se mira lo que se puede hacer, digamos, llegamos más al límite de lo que podemos hacer e intentar hacer lo que la idea nos marque, ¿no? Y sobre todo el director creativo, llegar a un acuerdo con él, un equilibrio en lo que él quiere y lo que nosotros podemos hacer. Pero encararla súper bien. Yo también, bueno, el tema de... Contigo sí es cierto que he aprendido un montón de procesos creativos. ¿Sabes? Procesos de... Yo recuerdo que una vez, no me acuerdo qué publi fue. ¿Te refieres a nivel formal igual? Sí, bueno, en los procesos que hay que... cuando estás en la dirección, ¿no? Como productora, hay un montón de procesos que yo antes no hacía, que desconocía. ¿Sabes? Vas aprendiendo en el camino. Y yo recuerdo un par de veces que con los spots que he hecho, por ejemplo, contigo, ¿no? Que me preguntaba, hacíamos reuniones, ¿no? Y te veía delante de a lo mejor de 3 personas para que tú explicaras ciertas cosas y te quedabas rollo. Pero que, ¿sabes? Como ¿sabes? No sabías como tal. Y ahí era como tirarte a una piscina donde vas a tener que nadar, ¿sabes? Y es lo que hay. Y así se aprende también un montón, ¿eh? Se aprende muchísimo. Pero lo que es encararlos en sí, no sé si te respondo bien a todo esto. Yo siempre los he encarado con un montón de optimismo, ¿sabes? Lo veo siempre como... Soy una persona bastante agradecida. Sobre todo si existe en vuestra forma de trabajar un proceso, un método. Sí, sí lo hay. Una Sí, forma de... sí, ahora bastante amplio además, ¿no? Es lo que comentaba. Sí, antes era un proceso mucho más corto. Buscar referencias si tiene ya referencias Sí. establecidas. Sí, yo soy muy esponja, ¿no? Y sí, a lo largo de los años sí he aprendido mucho de... Me gusta fijarme mucho en todo. Pues no sé... Antes, por ejemplo, cuando llegué, vi a Cristian, que no, creo que es la primera vez que lo veo en persona, pero sigo su trabajo y me encanta su trabajo también, ¿sabes? Entonces me quedo mucho con todos los detalles de todo el mundo. ¿Sabes? Domi igual, que también está allí, me pasa un director de fotografía de putísima madre, pero igual no ha tenido esa alternativa, ocurre mucho con nosotros. Me encanta lo que hace Víctor, me flipa lo que hace Magnetti, ¿sabes? Entiendo mucho a ser muy abierto a todo lo que veo, sacar la parte positiva, ¿no? Igual luego te puede gustar más, te puede gustar menos, pero siempre le veo un algo del por qué se hizo así, ¿sabes? ¿Tú, Víctor, tu forma de trabajar? Pues ¿Desde mira, que recibes el encargo? es verdad que se van repitiendo las experiencias y trabajar con agencias es verdad que nos ha dado como una hoja de ruta bastante sólida, ¿no? De ver cómo se encara un briefing, cómo te llega, empiezas a entender lo que ustedes necesitan, ¿sabes?
Y la verdad que yo soy un animal diferente a Adolfo. O sea, Adolfo es así, además yo por lo que lo conozco es que él es tal cual le está diciendo. Yo soy un animal más beligerante en realidad, porque es como que tengo una obsesión siempre de intentar con lo que hay hacer lo más que pueda, y es verdad que esfuerzo bastante la máquina. Generalmente veo cómo puedo formar equipo con la gente que me está hablando y cómo yo puedo también influir en el otro. También es mi carácter, o sea, como persona también soy así, o sea, me gusta mucho influir. Entonces, eso a veces nos lleva pues a una relación que creo que es interesante, pero soy una persona que es verdad que soy un poquito más tirante porque veo el proyecto y digo, ¿qué puedo aportar yo, no? Es verdad que luego tenemos preguntas que hemos ido como procesando de una forma muy alemana, que es como, ¿esto dónde ocurre? Localización, 3 localizaciones. No, no llegamos. ¿Cuántos actores? Ah, que quieres 40 personas. No. Vale, da para 3, ¿no? Son las preguntas más pequeñas que, bueno, que todos nos Sí, hacemos, que al no, no, final, que comentaba, cuidado, sí. que en la producción es muy importante eso. Mm. Que eso es otra cosa que me parece muy interesante comentar, la parte de producción. Creo que realmente soñar es muy bonito, pero todo va a pasar por un sitio que es impepinable, que es inexorable, que es la producción. O sea, y de hecho creo que es una de las cosas en las que más se puede mejorar aquí en Canarias, todos, ¿eh? O sea, los que estamos de un lado y los de otro, ¿no? En pensar realmente en ideas increíbles, pero pensar en valor de producción real, ¿no? O sea, muchas veces creo que todos con la ilusión de hacerlo, como decía Joel, algo con una factura brutal, nos hemos derrapado mucho. Claro, claro, Nos hacer hemos grandes derrapado mucho. proyectos y al final dices tú, ¿Sabes? esto no te lo voy a pagar. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues a también a jugar positivamente, no digo manipuladoramente, con la ilusión de muchos compañeros que tenemos alrededor, que también queremos prosperar y decimos, venga chicos, vamos todos a una. Esto van a ser 3 días en vez de 2, pero vamos a por ello, ¿sabes? Y eso es lo que la madurez también te ayuda un poco a modular, que el proyecto sea viable y que realmente podamos seguir trabajando y no en un proyecto descarrilemos todo. Hombre, con la experiencia también identificas qué proyecto puedes descarrilar, Exacto. porque igual merece la pena, porque te sientes más cómodo, Sí, sí. identificado, porque la idea te lo permite. Y lo en habrá, cuál- ¿eh? Y en seguiremos cuál- haciéndolo. El friquismo el friquismo no lo llevamos dentro al final, ¿sabes? Sí. Sabes que donde decíamos, nada, esto yo de 2 días no paso ni de coña. Y al final acaba siendo 4, pues sabes que... Sí, sí, sí. Y es Pero verdad bueno. que eso siempre va a estar, pero yo es verdad que soy muy productor. También otras cosas de las que hago, soy productor ejecutivo en otros proyectos y tengo muy claro hasta dónde podemos llegar. También tengo muy claro el ecosistema de que en realidad, como decían ellos, el éxito también está en mucha gente alrededor haciendo labores no más pequeñas, sino simplemente complementarias, que esas personas más te vale tenerlas para la siguiente y para la siguiente. Sí. Y si puedes, trátalos cada vez mejor, ¿no? Yo creo que ese es el shift también que todos aquí hemos ido consiguiendo, ¿no? Total, sí. Sí. Antes quemábamos a los Superimportante. colegas y ahora estamos consiguiendo que ellos se vengan con nosotros y quieran seguir jugando. Hay una fidelización importante y eso es fundamental ya. Porque si no, al final es territorio quemado, ¿no? Entonces, Sí. ¿eso a dónde nos lleva? A también pues un entendimiento con el cliente de qué parámetros de producción son viables. Tú lo entiendes muy bien porque tú vienes de la publicidad fuera y has trabajado en proyectos pequeñitos y muy grandes. Entonces, eso te da como una visión panorámica. Pero muchos clientes tienen que entender también que todo lo que pone en un briefing y esas referencias de Spielberg y Interestelar también las tenemos que Está pasar muy por bien, la a ver, raíz. quedan muy bien en un keynote, en un documento, Sí. y ayudan a vender, Mm. pero después verá que eso tiene una muy mala traducción A veces sí. en- Sí, sí. con los tantos euros que correspondan, ¿no? Sí, entonces para mí, volviendo a la pregunta, ¿cómo afronto los procesos? Pues que sea sostenible, que llegamos al resultado y que realmente no nos quedemos en esos PDFs tan bonitos y que luego lo que se acabe viendo no sea... Para mí es muy importante eso. Y para mí es verdad que es importante que si el cliente tiene que entender que tiene que hacer un pequeño esfuerzo mayor, eso es una de mis habilidades también. Yo soy muy negociador. Entonces es como que tengo esa parte de mí que hay veces que me lleva por el mal camino, porque a veces pusheo mucho a la gente, eso es verdad.
Pero es verdad que siempre lo hago como intentando que el resultado sea el mejor posible. Entonces yo tengo un poco esa parte más de intentar liderar, que también, por cierto, con el tiempo la vas modulando y vas entendiendo que hasta dónde tienes que llegar en un proyecto y hasta dónde no. ¿Están trabajando mucho desde el presupuesto? Ya por ir dirigiéndolos hacia Vamos, ustedes, ¿no? todo. Desde el presupuesto, muchas veces se empieza a pensar, a nosotros nos ocurre, ¿eh? que nos vemos limitados en ese sentido. O sea, aunque no nos metamos en términos de producción, podemos entender más o menos qué cuesta mucho, qué cuesta poco. O sea, no nos flipamos trayendo a 300 helicópteros sobrevolando Gracias. la puntilla, ¿vale? Pero sí entendemos que eso muchas veces nos coarta, nos limita, igual a ustedes, ¿no? Cuando llega al otro lado de la mesa el proyecto y dice, oye, mira, tenemos tanto y esta es la idea. Ostras, venga, a ver qué forma imaginativa podemos conseguir que esto funcione. Claro, o sea, cada agencia tiene su manera de trabajar y cada director creativo, y al final vas conociendo un poco por dónde van los tiros. Pero sí es muy importante tener en cuenta la parte presupuestaria, es súper importante, y ligarla a una idea. Así que esa es la primera etapa. La primera fase es, llega el proyecto y se aterriza, ¿no? Que es poner un poco, vale, esto cuánto cuesta, y eso es una tarea que pasa primero por darle una vuelta a eso, que eso normalmente lo hago yo, le doy una vuelta a esa creatividad, ahí intento pues meterle ese sello, Magnetic, y después le digo, Joey, ¿esto cómo lo ves tú de precio y tal? Y entonces dice Joey, ¿Qué hacemos con ni de esto, coña, Joey? normalmente. Ahí dice, ni de coña. Porque además se ha ido, es verdad que ha evolucionado mucho el sector audiovisual en Canarias, para lo bueno y para lo malo. Lo bueno es que ya no se hacen las cosas como antes, pero lo malo es que los presupuestos siguen siendo los mismos. Entonces... ¿No se ha movido desde hace cuántos años? o sea, se han bajado incluso. Se han bajado. Porque, Bajado, sí, claro, sí, sí. bajado y el coste de todo ha subido. Claro. Es decir, estamos en una posición en la que de repente con lo que antes podías hacer algo Y guay, la ambición como que se ha triplicado, ¿no? claro, y de repente es plan que este en plan empiezas a hacer números y dices tú, vale, tenemos que ¿cómo contamos esta idea con mucho menos, ¿no? Claro. Porque parece que cuando uno va a una producción y dice, joder, aquí hay pasta, dices, a ver, todo cuesta algo, ¿sabes? Y al final, pues, se va el dinero en todo ese tipo de historias, ¿no? Todo esto, además, viene unido a que la publicidad va por un lado, pero también tenemos una especie de boom ahora con todo el tema de las producciones cinematográficas. Y claro, estos son presupuestos que no tienen nada que ver con los nuestros. Son ligas diferentes. Son ligas diferentes. Entonces, lo que un técnico cobra... Uno es Brasil del 70 Claro. y otro es Rumanía. Lo que uno Siempre. cobra, yo lo entiendo. Dice, joder, si a mí en una película me están pagando esto, pues coño, pues me tienes que pagar lo mismo porque así tiene que ser. Y no siempre... ¿Se está entendiendo esto en el mercado local? Es difícil. Hay un problema ahí. Eso No se es acepta, complicado. ¿no? No se acepta. No, porque al final tú vas a una cifra a la que estás acostumbrado, y nosotros, como te digo, estamos muy limitados, tenemos una horquilla muy, muy ajustada. Como decíamos antes, los precios por la inflación y todo eso daba para mucho más, y hoy en día pues da para mucho menos. Esta información no está llegando convenientemente a los clientes. No se le está llegando a no se está nadie, llegando. ni a los clientes, ni a los técnicos, la, ni la en dificultad, general. la dificultad que hay para sacar adelante una producción. El cliente no tiene ni idea de Claro, este y tipo después- de dimes y diretes, de manejas que hay dentro de la industria, que está dificultando que haya un equipo bueno detrás, con expertise que te pueda llevar un proyecto adelante y con los presupuestos que estamos manejando, que están compitiendo con grandes producciones de Netflix, HBO, etc. ¿no? Claro. Y más si cabe porque todos los gurús de la comunicación ahora lo que están diciendo es que inviertas menos en contenido, inviertas más en hacer llegar ese contenido. Que el contenido cada vez sea más ligero y que inviertas mucho en planificación de medios, mucho en comunicación. O sea, y creo que hay una dirección de esto, o sea, en empresas de comunicación. Entonces, claro, hacer entender al cliente que el contenido evidentemente también tiene que mimarse, tiene que haber un presupuesto cuando lo van a dar todo en planificación de medios.
Estamos en 22 grados. Estamos muy- Pero es que es un tema. Y en el fondo son compartimentos A ver, es que, importante, que compiten. Tienen que convivir, Tienen que no convivir. No competir, pero sí convivir. Porque si tú haces una pieza maravillosa y no tienes forma de hacerla llegar, se te queda ahí, muerta. ¿no? Mm. Sí. Tienes que tener gasolina para que esto fluya. Lo saca porque el cliente entiende el budget general Sí. y sabe que ahí va a tener que mover, o sea, mueves para acá, le quitas de aquí, pero es verdad que el cliente, incluso por encima de tu posición como director creativo, entiende el budget y puede hacer un esfuerzo, pero ese esfuerzo va a convivir con un montón de patitas y nosotros estamos en una en la que somos como los artistas, entre comillas. Que hacemos otro esfuerzo. Y hacemos muy un gran grande esfuerzo. también. Muy, muy grande. Pero es verdad que nuestros parámetros son más subjetivos que los de luego todo lo que viene después. Claro, y es que hoy en día destacar en cualquier plataforma en redes sociales es que están saturadas. Claro, lo que antes ponía un presupuesto digno, hoy en día es que es imposible porque hay tanto contenido con presupuestos tan altos que van en medio que es muy difícil. Por muy buen contenido que tengas, es difícil que llegue a esa persona Sí. para que se replique y al final Además, consiga el dependemos- botón de viralidad, ¿sabes? Además dependemos mucho de lo que esté ocurriendo ese preciso día, ¿no? En el que tú lanzas una campaña y yo, por favor, que Rosalía no saque un comunicado Sí. en redes porque lo que vayamos a lanzar hoy no va a tener ningún tipo de repercusión. O sea, estamos como muy dependiendo del día a día, de lo que suceda casi a minuto. De si Trump saca un tweet y desvanece o diluye el proyecto que hemos lanzado. Oye, hablamos de algún proyecto que estéis especialmente orgullosos de vuestro trabajo. No tiene nada que ver con que haya tenido mayor presupuesto ni mejor feeling con clientes. O sea, el proyecto que consideráis vuestro, que ha salido mejor, que os guste, que hable mejor de lo que ustedes son capaces de hacer, de dónde estáis posicionados. Pues, a ver, a mí precisamente... Que tengas especial cariño. Sí, pero sobre todo porque puede dirigirlo. A ver, con agencias he trabajado con 3 o 4 básicamente. Hay muchas agencias con las que no he trabajado, con las que he hablado y tengo una relación súper cordial, pero no se me ha dado, ¿no? Pero, por ejemplo, con el que yo le comentaba antes de la Arena, de los 2, 3 proyectos que yo he podido dirigir, es el que especialmente estoy, sobre todo porque creo que hicimos un esfuerzo y lo gestionamos muy, muy, muy guay. Habla un poco más de ese proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué te...? A ver, ese proyecto fue porque yo cuando empecé a estudiar el tema del color lo hice con un colega de fuera que se llama Fran Cóndor y a raíz de Fran empecé a conocer a un montón de ramas de gente de fuera, sobre todo de Madrid, ¿no? A Gremio de Madrid. Y conocí a varios directores de fotografía y con uno hice especialmente amistad, que es Jorge Roy. Entonces estaba pendiente de a ver si trabajábamos, a ver si no. Ellos están en otro tipo de presupuestos, ¿no? En otra liga. Y al final se dio. Pudimos traerlo, pudimos hacer el spot. Y ya tú ves que, hablando antes de los esfuerzos, cuando llevaba a Jorge al aeropuerto, yo nunca le dije el presupuesto real que teníamos y tal, pero él pensaba que en ese spot, al ver toda la cocina llena de arena real, ¿no? Nada de inteligencia No, artificial. hay mucha gente que pensaba que era por IA, no, que eso le da un valor. todo es real en ese spot, todo es totalmente real. Él pensaba que nos estábamos moviendo en los 60, 70K. ¿Sabes? Me lo dijo él. me lo dijo él. Eso no pasa mucho. Nosotros siempre que viene alguien de fuera piensa que tenemos el doble Sí. de lo que tenemos. Sí. Y porque claro, eso es lo que se mueve ahí. Es decir, Claro, lo que y se mueve en Madrid. La locura es que hoy en día los técnicos aquí cuesta lo mismo que ahí. Antes No. era diferente. Es decir, estamos de repente en plan, hostia, como tenemos la mitad y ¿sabes cómo sacamos esto para adelante, no? Sí, tenemos que hacer filigranas, al final sí, nos sí. ajustamos, me refiero, no es una crítica y sobre todo que estamos hablando contigo, un Sí, poco, sí, no, es un poco la isla, tal, ¿no? No ¿no? es una crítica, Estamos no sé en si es un una mercado pequeño. reivindicación del trabajo de No, todos. bueno, Sí, es simplemente pero- hablarlo, ¿no? No es una tampoco nada de mal tal, pero sí es cierto que sí, que hay muchas veces que hay que hacer. Pero bueno, en definitiva, especialmente en ese trabajo y en algunos otros, bueno, Ha hablado de Jorge Roch. De Jorge, ¿Quieres Jorge. presentarlo? Hombre, Jorge. Para quien no conozca a Jorge Roch. Jorge es un ¿Qué ha director de hecho, qué no ha fotografía de hecho? Publi. Trabaja con Point of View. Y vamos a ver, hace muchas publis, pero sí me identifico mucho con él por el género que él maneja, que es un rollito dark. No es una publi donde siempre funciona mucho con contraste, con luces bajas. Y creo que pues eso con este concepto puedes comunicar todo. O sea, hay veces que
yo he hablado con un montón de directores o tal, dicen, no, es que aquí quiero transmitir alegría. Yo creo que en el concepto de Jorge puedes transmitir alegría también, ¿sabes? No, no tiene que ser siempre... Vale. Además, yo soy muy amante de la fotografía, soy súper friki de Clarence Hare, que es, por ejemplo, el de Joker, ¿no? Hay un montón de peña que desde que veo la foto de una peli, como vean Rhapsody, enseguida voy a ver quién es el tío, le sigo, veo su obra y tal, y me encanta esa fricada. Pero especialmente estoy contento con el de la arena porque a lo largo de todos los spots que he hecho, de los 2 o 3 que he podido dirigir de manera real, ¿sabes? De que yo haga, desde que me llega el brief tuyo, desde que yo haga todo, absolutamente todo, ¿no? Y lo dirija allí, ¿sabes? No haya nadie que me esté diciendo lo que hay que hacer o que directamente ya te dicen lo que hay que hacer. Ese. Bueno, y otro que no ha salido, que es la segunda parte de ese, ¿no? Que es la basura. Es que es el de Uno es ese y este el que estás diciendo ahora es el otro, ¿no? El de la arena es Por el hablar que en te... clave, ¿no? No, el de la arena es el que te he dicho y el otro que no ha salido es como la segunda parte, tal. Pero, Sí, pero el de la arena la especialmente fue como mucho más... No sé, tuvo un rollo magia súper chulo por el arte, se manejó muy bien. Yo me sentí muy realizado por sentir que lo dirigía. Porque tenías ahí un pedazo de actor. A Luisfer, que, espectacular. ¿sabes? Luisfer, O sea, espectacular. mm. Súper, súper espectacular. Y es una... Está muy buena la idea también, ¿sabes? Todo era súper redondito. ¿Tú, Víctor? Un trabajo que... Pues mira, me cuesta elegir, pero bueno, por repasar muy rápidamente, ¿no? O sea, me ha gustado de la relación contigo, efectivamente, como tus ganas siempre de intentar contar las cosas con un punto de vista ligeramente ladeado, ¿sabes? En ese sentido, y también con los medios que teníamos, meternos en un hospital y contar la vida de un hospital de una forma también bastante con claros oscuros, vamos a decirlo muy así. guapo, tío. Sobre todo, pero también por la intención. Está muy Luego guapo. nosotros ahí hicimos, ¿no? Bueno, ya viste cómo fue aquello, ¿no? Corriendo por los pasillos. Un hospital nunca está abierto para ti. El laberinto de Hospital de San Laberíntico. Roque. Que tiene que seguir funcionando el hospital, no ¿sabes? Las máquinas La no pueden gente, pararse. la gente sigue necesitando que la cuiden, ¿no? Y bueno, me gustó el tono que le dimos. Como bien decías, se puede con una fotografía más oscura. Hay un chiste con los directs de foto que si no se ve nada está increíble. ¿Sabes? Pero yo no veo nada, dice, ahí está. Lo tenemos. Punto. Pantalla negra, ¿sabes? Y es verdad que pudimos hacer ese tipo de anuncio. Un anuncio también con una cierta humildad en cuanto a los medios, pero al final, otra vez, pudiendo hacer un poco de música, tú tenías también claro eso, ¿no? En ese sentido, también el 40 aniversario del Festival de Música de Canarias, que nos dejaron hacer lo que nos dio la gana, que aquí estaba mi amigo Cristian conmigo, y muy poco presupuesto, pero otra vez pudimos salir, el cliente ya nos perdió de vista. O sea, ya no nos seguía porque íbamos de saltimbanquis, ¿no? Dice, bueno, ya ustedes ya nos enseñarán porque... Tener confianza. Y poder rodar cosas, tocar un poco el mundo de la magia, que es complicado. El género fantástico, ¿no? El género fantástico. Quedó muy bien, el resultado es bastante bueno. Y poder hacer música, producir música también, que a mí siempre que puedo producir música, pues... Y ahora por decir algo así de lo último, pues he estado haciendo un documental para la productora CIA, que es un formato bastante novedoso porque es un documental al uso, pero que empieza con un corto de ficción de 10 minutos. Entonces para mí fue la primera vez que en vez de tener 4 escenas, pues tenía 24. ¿Sabes? Como y decir, bueno, pues ahora tengo que sostener 10 minutos de narrativa, además histórica, porque está basada en hechos reales, ambientada en los años 70 en España, con un mundo eclesiástico por detrás. Entonces pude jugar y también con muy buenos actores y con mucho diálogo, que eso es lo que me encantó. O sea, trabajar en los diálogos y decir, no, lo vamos a decir así, y ahora lo vamos a decir así. Entonces, estoy bastante orgulloso, yo supongo que esto saldrá en breve. Y bueno, y ya por último, por decir otra cosa que hicimos juntos, que tiene un poco más de responsabilidad social, el tema de los museos, aunque al final fuera una especie de docuserie sin un valor estilístico que fuera lo que era importante. Lo importante era contar. Sí. Pues me gustó que pudiéramos estar con artistas locales, con El de 6 Capi. creaciones, 6 museos. Sí, 6 creaciones, 6 museos. Campaña. Pero un poco por la parte a mí también de ciudadano de aquí, que una forma de contar qué son los museos, que son sitios importantes, donde realmente
la sociedad se vertebra, ¿sabes? Y poder meter a gente local. Claro. Y para mí fue bastante auténtico. Y tampoco es un proyecto que digas tú, no, es que es deslumbrante. No, pero en realidad, bueno, dice algo, ¿no? Entonces también lo saqué por ahí. Y bueno, y porque lo has hecho tú, te estoy haciendo la pelota. ¿Y ustedes cuál es el curro el que más se siente, o curros, de los que más se sienten identificados, orgullosos? Yo creo que a esta altura ya son varios, ¿no? Porque Claro. hay tantos detrás. No sé si como ya en categoría de clásico, yo creo que está La Isleña, que fue como el primer proyecto como súper redondo, que yo creo que marcó un salto, ¿no? En lo que estábamos haciendo. Aunque obviamente ahora el proyecto, no sé, ¿tú qué dirías, Ione? A mí me gustó mucho el de Yo Casino. Yo Casino, que grabamos en Sioux City, Mm. que lo hicimos muy a vieja escuela con luces de Sí. tungsten. Fue muy... Y en el Sioux City, que ya por sí es Yo creo que tenemos impresiones diferentes, ¿no? Bajo el punto de vista de Joel, tiene más que ver quizás con un apartado de técnico, ¿no? Yo diría. Y a mí igual me mueve más la parte emocional, ¿no? Yo estoy de acuerdo que La Isleña fue un antes y un después para nosotros. Fue la manera de entrar en lo que es de verdad en la publicidad. Pero a mí emocionalmente me gustó más Isla de mi vida, ¿no? Es algo que fue surgiendo de manera muy intuitiva y poco a poco se fue montando. Las primeras ediciones recuerdo que no tenían nada que ver, estamos ahí en sala de edición y al final lo que se consiguió fue sacarle, digamos, una chicha importante. que creo que por otro lado es bastante magnético. Quiero decir, La Isleña también es muy magnético, y Claro. Topingo también, pero La Isla de mi vida también es muy, muy estilo magnético. Sí. Ese componente videoclipero, conceptual, Sí. de dirección de arte, aunque no sea Había llamativa, pero... mucho sí, menos pero- elementos. Después estaba otra vez Belén, que al final Belén siempre es un plus en cualquier historia y el elemento musical era muy importante. Esas sí, pero yo siempre digo, ¿de cuál estoy más orgulloso? Y de la que voy a hacer, ¿sabes lo que te digo? O sea, es decir, esto ya se ha quedado atrás, vamos a intentar mejorar y lo que venga a tratar de hacerlo mejor, ¿no? Pero sí, yo creo que más o menos coincidimos. Yo Casino también. Sí, se fue claro, estuvo Sí. bien. Pero sí, la de mi vida también. Bueno, yo a creo ver, que te emociona, ¿no? ¿Lo ves? Incluso yo se lo he puesto a gente que no entiende español y en la música o en algo hay algo ahí que dice, hostia, que me sale una lágrima, ¿sabes? Sí. Que me... La de Hespérides también estuvo muy bien. Sí, La sí, Universidad de Hespérides, que era una mezcla de las dos cosas. Sí, Sí. hay A nivel conceptos conceptual. parecidos, Hay ¿no? conceptos parecidos. conceptual. Sí. Sí, o la de Hyundai. Al final, para mí lo divertido, y ya con el tiempo, pues sí es muy guay el tema de localización, exteriores y tal, pero a mí cada vez me gusta más producir ad hoc todo. O sea, meterme en el estudio y decir, venga, aquí vamos a intentar hacer un mundo. Y claro, es muy divertido. Es muy divertido. Y además lo ves un poco, ¿no? En Hollywood, que dices, tú ves esta gente que también tiene una luz muy parecida, localizaciones increíbles. La mayoría del metraje que se rueda se hace dentro de estudio, porque te permite controlarlo todo, de no estar con líos del tiempo, de permisos, y lo demás lo hacen con equipo B, exteriores, tal, o bueno. Lo bueno del estudio es que nadie sabe qué hora del día es, ¿verdad? Claro. Yo creo que el estudio es un sitio muy especial. Te da el control absoluto de muchas cuestiones, ¿no? Sobre todo la luz. Y me recuerda mucho al el darkroom, el lugar donde ibas a revelar fotografía. Sí. Estás como muy recogido, es como una cuevita,
Esto le gustaría a Falo, el tema web, ¿no? No, y es como un elemento vivo de tu trabajo, ¿no? Como, Sí. como que lo vas dominando. Ustedes tienen un espacio que yo creo Bueno, que... no es nuestro, es de Arenuca, Bueno, pero que trabajan ahí lo habitualmente gestionamos, sí. y como que empiezas a tener simbiosis con el espacio, ¿no? Ya sabes cómo funciona el espacio. Entonces creo que eso es muy cuarto oscuro de revelar. Claro, pero es como una página en blanco, ¿no? Al final una página en blanco es un mundo, ¿sabes? ¿Cómo cierro esto? ¿Cómo lo empiezo? ¿No? Y tú que ahora estás dedicando al tema de guión, el afrontar esa página en blanco es complicado y el estudio funciona un poco de la misma manera. Entonces yo creo que hay como una barrera de aprendizaje ahí que a la gente le puede llegar a costar al principio, pero una vez la superas, dices que no hay vuelta atrás, ¿sabes? Oye, ¿dónde están las principales carencias de nuestra industria aquí en Canarias? En talento, ideas, presupuesto, didáctica. Yo creo que hay diría que es creérnoslos un poco más. Yo creo que tenemos ese complejo, como te decía antes, de ser una región lejana, en donde la gente pasaba o venía de paso. Hay como un complejo todavía ahí que se percibe, de creer que todavía que no tenemos cosas que contar auténticas. Y me parece que en el momento en el que, ya se empieza a ver, ¿eh? Pero en el momento en que empecemos a dar la vuelta a eso, Forma parte de la idiosincrasia también, ¿no? sí, En un montón de disciplinas artísticas y incluso en la calle, ¿no? Falta algo más de amor propio. Y y esa idea de que todo lo que viene de fuera es mejor, ¿no? Que al final es un poco pues, esta idea de que estamos aquí y los turistas que vienen son los que nos traen la riqueza, pues está muy arraigado en el ADN canario. En el momento en que empecemos a darnos cuenta que nosotros somos capaces de crear industria, de crear historias, etcétera, bueno, podemos darle un poco la vuelta a todo esto, ¿no? No que vengan a rodar aquí, sino por las localizaciones, sino que vengan a contratar gente aquí por talento y porque saben contar las cosas. estamos cada vez más cerca de lo que se hace fuera, de Península, por tener un mercado mucho más identificado. Yo creo que sí. Yo de tiempo para acá, no diría que mucho, de a lo mejor año y medio, 2 años, yo creo que sí. Pero totalmente, vamos, con acabados, con actores, Casting con casting cada vez, antes que comentabas lo de Luisfer también de muy pocos años para acá ha metido vamos, con un cohete para arriba. Y hay mucha gente por descubrir también, ¿eh? Que quizá a lo mejor por información no tenemos claro dónde localizar a esa gente, dónde está, y de repente pues descubres a alguien a través de un spot mío, o a través de Magnetic, a través de Víctor. Hay mucha gente que no, digamos que no la tenemos localizada, pero yo viendo spot de tanto el que comentó Víctor como lo del de Yo Casino o el de la arena que hablamos, para mí perfectamente son campañas nacionales, ¿sabes? No le veo otra. La diferencia de lo que hablamos antes del tema de presupuestos y tal, podríamos mejorarlos mucho, podríamos hacer otras cosas, sobre todo con el tema de cacharros que nos encanta, ¿no? Usar otro tipo de También es verdad que no está bien compararnos con presupuestos o producciones de 500.000 euros, ¿no? Porque eso es algo que se hace mucho, ¿no? ¿Por qué te comparas? Cuando hay un bloque publicitario, te comparas con un presupuesto que a lo mejor se ha movido entre los 200 y 500.000 euros y de repente aparece el nuestro que está bien defendido, que está bien resuelto. Pero oye, hay cuestiones, sobre todo la gente que trabaja en producción, que ve claramente, oye, mira, no puede estar compitiendo de tú a tú, pero hay un ejercicio detrás, hay una intención detrás y se ha trabajado muy bien los elementos que difícilmente otros de fuera lo pueden trabajar igual, en las mismas condiciones. Yo creo que a iguales presupuestos podemos estar hasta en bastantes casos mejor. O sea, yo estaba mirando cosas que sé que tienen el mismo presupuesto porque tengo información Sí. y realmente los resultados pueden ser hasta chocantes, ¿sabes? Sí. En Península. ¿eh? Y yo Cuidado. percibo aquí también hablando. Porquería ya poco se hace. Sí, ¿sabes? y yo percibo que somos muy capaces. Y hablando, percibo que estamos a un nivelazo, guapo, ¿sabes? Hablando, antes también nombraron a Pablo está consiguiendo cosas súper chulas. Creo que todos los que estamos aquí y algunos que no estamos, somos capaces perfectamente, pero bueno, pero tampoco nos quejamos, ¿no? Estamos ahí en el camino, estamos ¿Qué falta? caminando. Por tanto, ¿qué falta? Porque mis conocidos también en Península ven el trabajo que se hace
el de todos y la verdad que... Bueno, tratamos de empatizar también con La las verdad que agencias flipan un poco. y no lo ven como, oye, qué cosa estáis haciendo ahí, no, sino qué cosas compiten de tú a tú ahora, ¿no? Yo creo que hay que ¿qué es lo infiltrar, está faltando? hay que infiltrar a la gente en las esferas de poder. Sí. ¿Sabes? Mira, Porque las es empresas siguen difícil. siendo muy familiares, ¿no? Y siguen el cliente final que tú trabajas con ellos. Claro. Hay mucha gente que de repente en un consejo de administración o en una reunión en la que se supone que está el jefe de comunicación, aparece un tipo que no tienes identificado. No quiero decir la palabra cuñado, ¿vale? Pero hay un tipo por ahí, ¿sabes? Que de repente ves que empieza a polarizar la conversación y esto es algo muy habitual. Entonces, esa gente se sigue autopercibiendo como muy canario. También pasa en el mundo del cine, que todo el equipo, incluso directores de departamento, ya son canarios, pero ojo, no van a confiar en un director canario. Incluso en un director de fotografía canario también, o un director de arte de todo un show, ¿sabes? Con el mundo de los actores están subiendo, como decía Adolfo, un montón, Sí, pero justamente con la confianza de gente que viene de fuera. claro. Y de repente, es que, coño, que Luis Ferrer era muy bueno. Bueno, No. no lo viste antes. Ha ¿sabes? sido bueno siempre. Ha sido buenísimo siempre. ¿Sabes? Y esa validación exterior, yo creo que lo que tiene que llegar, que yo creo que a lo mejor es una conversación más profunda, es que en la cabeza de, ya no solo en las agencias, porque aquí sí que hay gente con mucha cultura, sino ya en las empresas, en los clientes, haya mentes que estén como más trabajadas y más educadas y que se salga un poco de lo que es un paradigma que ha habido aquí, que es la empresa familiar, por ejemplo. Yo digo una dirección también, ¿sabes? No, pero estaba muy bien. Lo que acabas de comentar es súper cierto. Esto pasa en empresas muy tochas que no quiero dar nombres. Sí, ¿sabes? no, es verdad. Como líneas aéreas. ¿Sabes? Y es muy chocante verlo en empresas muy grandes. Claro, pero por ¿sabes? eso yo decía que lo de intentar creérselo un poco más es tratar de decir, vale, tenemos esta industria aquí y tiene, digamos, el recorrido que tiene y las limitaciones que tiene. Pero la idea es intentar dar ese salto hacia península como se está dando. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos Pues falta yo para creo, poder llegar? yo analizándolo, ahora pensando con ustedes, a mí la mejor manera que me ha funcionado a nivel de poder trabajar con otra gente es llamar a esa gente y empezar a colaborar con esa gente. Es decir, en el momento en que creas un vínculo, Un lazo comercial directo. un lazo comercial, oye, voy a empezar a trabajar con gente de fuera. ¿Vale? A veces ha dado resultados, otras veces no ha dado resultados, ¿no? Pero sí es una manera, el boca a oreja, ¿no? Es muy importante. Cuando el boca a oreja está tan lejos, casi lo ideal es tratar de tener a alguien que por lo que sea te cae bien, le caes bien y se empieza a crear como una relación de amistad, ¿no? Ahí yo creo que... Y esa persona empieza a valorar el hecho de que se puede rodar aquí. Otra cosa importante también yo creo que sería tratar de bajar los incentivos a presupuestos más ligados a lo que sería la publicidad. Porque ahora mismo o estás haciendo una peli o es muy difícil beneficiarse de eso. Pero si se bajase, que en un momento determinado se estuvo mirando, si se bajase esos incentivos fiscales a presupuestos de publicidad bien hecha, Eso es un melón. es un melón que se abre enorme, Claro. ¿no? Y al final tenemos todo como para que ese tipo de campañas prefieran venir aquí en invierno, por ejemplo, que irse a Sudáfrica o a Portugal o a otra región con un clima agradable en invierno, ¿no? Porque eso es algo que sí tenemos aquí, que en invierno tenemos un filón enorme, que es no tenemos competencia con tiempo y a nivel de localizaciones, que son localizaciones que están muy cerca unas de otras. Además ahora otra vez tenemos plató, ¿no? Infecá, el Dorado, etcétera, y eso hace que sea muy goloso. Oye, hablamos de compis de profesión. En concreto de agencias. ¿Es fácil trabajar con agencias? A ver, a mí al principio me pareció un coñazo. Así, de donde yo vengo. Pero luego he ido entendiendo el proceso, he ido aprendiendo y ahora sí me parece bastante fácil. Pero porque he ido entendiendo el proceso, ¿vale? ¿Has entendido los problemas que tienen los que Sí, están enfrente sí, tuya? he empatizado muchísimo y he aceptado el rol que me toca en la publi que me toca o el trabajo que me toque. A mí me ha parecido fácil. O sea, yo también he currado con 2, 3, no he currado con muchas, ¿no?
Pero las con las que he currado sí me ha parecido fácil. Bueno, Víctor estuvo dentro de Henry Hunt, dentro de la estructura, durante una temporada. O sea, que has podido Fue un estar caso más o menos curioso, dentro y es fuera, verdad. ¿no? Es verdad que Henry Hunt era una agencia que creó una productora Mm. y cuando yo quería crear mi productora, pues el tipo me invitó a comer y me dijo, no crees la productora, métete aquí dentro. Y es verdad que desde dentro vi cómo funcionaban las dos cabezas y qué difícil es realmente conciliar los resultados e intenciones de una con las de la otra, ¿no? Al estar yo dentro, como decía antes, yo tiraba mucho de la agencia, decía, tío, tienes que hacer lo que te estoy diciendo, ¿sabes? Porque es que si no, no va a salir. Y es verdad que luego empecé a entender mucho más porque empecé a entender y escuchas las conversaciones telefónicas, escuchas todo porque estás en ese espacio. Qué duro también es ser agencia y qué duro es, porque es casi un 24/7, la atención que se le da a un cliente por parte de una agencia me parece criminal. O sea, eso no es una relación sana. Esto lo sabemos, ¿sabes? Esto no es sano, Digamos porque que tienes que es sentir capitalismo, tienes que sentir mucha pero pasión por el trabajo que haces claro, porque una para que te agencia da vaya un bien. servicio constante y se le pide prácticamente Pero tú lo has cuentas dicho, de todo. una agencia o compañía, sobre todo se divide entre dos. Entre las que ofrecen productos, que son las eminentemente creativas, y Y servicio. eminentemente creativas, hay dos, no en Canarias, en España, ¿vale? Y después las demás son agencias de servicios. Servicio. Ofrecen servicios. Con lo cual ahí te adaptas a lo que tú estás contando. No sé si un 24/7, pero se acerca bastante. Sí, pero bueno, trabajar con agencias yo creo que está bien. O sea, yo ni hablaba antes de establecer una relación directa con el cliente. Eso realmente es una apuesta que creo que te lleva a lo mejor y te puede llevar también a lo peor, ¿no? O sea, porque, claro, al final la agencia es un gran modulador de deseos, ¿no? O sea, los deseos del cliente, una agencia que sabe trabajar con ellos los modula y al final nos llega a nosotros de una forma más conseguible de algún modo que a lo mejor trabajando directamente con el cliente. No, pero es verdad que también aquí, y es un tema interesante, muchas veces está también, la agencia a veces desaparece de la ecuación. O sea, quiero decir, también se da, y yo es un melón que abro que no me parece ni bien ni mal, o sea, me parece que hay casos y casos en los que realmente el cliente ya directamente está yendo a contratar un producto audiovisual Sí. y se Correcto. quita la agencia de en medio porque cree que puede entender, y es verdad que hay veces que en el otro lado puede resultar, porque a lo mejor John establece esa conversación, haces entender lo que tú crees que necesitan y se llevan de la mano bien. Hay veces que sin una agencia es una hecatombe también, ¿no? Entonces creo que las agencias son necesarias, ¿sabes? Son necesarias. Las Creo yo. agencias ofrecen un pool de servicios y de cuestiones que no ofrece una productora. Una productora al final está generando un producto, Claro. un producto X, ¿vale? En esos casos está siendo como muy concreto, ¿no? O sea, es porque igual el departamento de marketing es inmaduro o porque tiene muy claro lo que quiere, que es una pieza de 30 segundos con un humorista, con un no sé qué. Helicóptero. Y entonces está buscando un helicóptero y entonces está buscando una pieza ya de autor, te diría. Pero una agencia no hace spots Claro. Hace campaña. per se, ¿vale? Piensa en campaña, piensa en estrategia, piensa en cómo llegar y sobre todo en construir largo plazo. Y ahí es donde aparecen después las productoras. Sí, a ver, nosotros también creo que hemos tenido esa experiencia de a veces trabajar directo con el cliente y decir, hostia, que es como un niño chico que hay que estar. Es desgastante, ¿no? Es Y una cuerda que está casi siempre tensa, ¿no? sí, 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 o eso, que tú piensas que siempre has estado hablando con una persona y de repente aparece otra y cambia todo y dices tú, vale, pero llevamos aquí un mes trabajando en esta dirección y ahora de repente la dirección era otra. O sea, es como que, claro, falta un trabajo de alinear todo, ¿no? Y no sé qué dices tú y yo, ¿no? Pero yo creo que al final nos libera a crear Bien. que haya una pared en medio, ¿no? Entre... A ver, desde origen las agencias siempre las han clasificado como los locos, ¿no? Lo de ahora recordando los Mad Men, ¿no? Que al final estaban situados ahí en Manhattan
en una zona todas esas agencias y entiendo que los llamaban así ya no solo por el lugar en donde está, Madison Square, están ubicadas en toda esa zona, sino porque probablemente el ritmo de ellos, esa locura de para arriba, para abajo y tal, hacía que ese mote les fuera muy bien. Cada agencia trabaja de una manera diferente, es verdad que hay unos ciertos protocolos. Hemos trabajado yo creo que prácticamente en Gran Canaria con todas, en Tenerife con algunas. Y todas tienen sus peculiaridades, para lo bueno y para lo malo. Es que no te podría decir cuál es mejor o peor. A mí me gusta trabajar con agencias que te dan libertad creativa, ¿no? Porque eso al final lo que hace que sea más motivador el trabajo y que esté dentro de un presupuesto asumible, ¿no? Porque otra vez, volviendo a la hoja en blanco, la hoja en blanco te la aguanta todo, pero después eso hay que traducirlo en números. Henry Hanks, Juan Diego en concreto, creo que es un tío que ha entendido muy bien la profesión de producción porque ha producido. Entonces ya de primeras te envía un documento creativo bastante lógico, realizable, ¿no? Después ya pues va pues los detalles y todo Es eso. de las figuras de aquí, de las islas en general, de los que mejor entienden la profesión, ¿no? Una mirada más holística. Que ¿no? Más él viene del audiovisual. Claro, él tiene... Él era editor, de hecho. Claro. Sí. Entonces se nota muchísimo eso, ¿no? Que le ha tocado todos los palos, entonces tiene ese conocimiento. Pues ahora, Catch-O-Too, ellos tienen un Pero estamos producto- haciendo un ranking de agencias, ¿no? Vamos a plantear un ranking de agencias. 22 grados salida de la ecuación, por favor. Lo hace quiero, Johnny. no quiero, Bueno, no quiero comprometer. No quiero comprometer, ¿vale? que Catch-O-Too tiene una limitación muy grande, que es el producto al final que ellos venden, que es básicamente el tema de automóviles con no los presupuestos que tienen a Nacional, sino aquí. Claro, Entonces, claro. lo que ellos hacen es muy complicado. Están intentando hacer algo con presupuestos muy bajitos. Entonces, han salido campañas desde lo conceptual, que están muy bien. Por ejemplo, la de Hyundai, yo creo que esa en estudio quedó increíble. Tienen un pequeño inciso, tienen la fortuna de que tienen siempre buenos modelos. Sí. El doble sentido, si me lo has pillado. Claro, los coches siempre al final, sí. Lo hace Martin Mann, de hecho. Monroe Pizza, por ejemplo, que hace poquito que están por ahí. Ahí pues tanto Humberto como Zaida estuvieron también con una patita en producción y han entendido lo que es producir. Yo creo que desde ahí se han llevado una muy buena experiencia. ¿Quién más está por ahí? Nos movemos a la otra isla para que no Mientras parezca, tanto, por ejemplo, para que no hemos parezca que, trabajado ahora con que Mientras tenemos un Tanto. conflicto insular. Claro, son agencias pequeñitas, pero que tratan con mimo el producto. ¿Qué más? O sea, Leche. De Mr. Humble, esto, muy bien. Mr. que Humble. hicimos, Humble Do It. Sí, hicimos la de Fredosen con ellos. sí, ellos que son los de Isla Sí, sí. de Cuento. Sí, que ellos son muy de guión, ¿no? O sea, que son muy de guión, de guión. escribir. Que sí, en ese sentido está guay, ¿no? Pero cada agencia tiene un poco su Estilo, ¿no? estilo, Estilo. y al final te lleva a hacer piezas un poco diferentes. Sobre todo, estáis hablando que como agencia es casi como las productoras, como vuestras productoras que están muy personificadas en una figura y entonces tienen su identidad, porque casi Sí. todo lo hacen ellos. Sí. No son departamentos grandes donde tengan 2, 3, 4, 5 equipos que tengan diferentes voces para poder trabajar la personalidad de las marcas de una manera como muy diferenciada. Claro, esa y como si palabra- yo me pusiera a hacer constantemente yo todo, Claro, la palabra esa que al final se me vería el rejo siempre. tan de moda o tan que se puso de moda, multidisciplinar. Pues sí, eso quiere decir es sobreexplotado, ¿no? Que tengo que hacer un poco de todo. Pues bueno, sí, por los presupuestos que tenemos y lo que son los clientes, al final, pues lamentablemente y al mismo tiempo también es algo bueno porque al final, como decía Víctor antes, es algo holístico, ¿no? Empiezas a entender un poco de qué va todo, ¿no? Pero- Es la abuela, ¿no? pero- Esa que está en tu casa y cogía hacia el puchero, después las croquetas, después tal, no sé qué. O Pero sea, que conste que yo estoy de acuerdo con agencias, productoras que tengan como una identidad muy fuerte. Pero si la tienes, que sea muy fuerte, no que se diluya.
Decir, tú eres esto. Por ejemplo, Putos Modernos no nace como agencia, pero están actuando como agencia. Pues tienen una identidad, una forma de hablar, que se lo aplica después a Star Wars, que se lo pone a medias Chari, ¿vale? A todo le aplica un poco su estilo. Yo creo que o si te sitúas ahí, o si eres pequeño y te diluyes, yo creo que no funciona del todo. Yo creo que la personalidad está para los Para explotarla, artistas. yo creo que tienes que Y explotarla. las agencias les cuesta mucho tener personalidad, es muy complicado. Yo he vivido dentro de una agencia con Juan Diego y doy fe de que el hombre intentaba tener una personalidad, pero es que al final cuesta mucho, porque realmente no es lo que se valora, tener una personalidad. De hecho, es muy disruptivo tener una personalidad como agencia, ¿no? Entonces, al final, a mí me encantaría que fuera así, pero quizás es más fácil pedirle a un artista que tenga personalidad que pedírselo a quien lleva toda la casa, que es la Parece, abuela. parece que puede penalizar, parece que penaliza. en todo Penaliza, caso, ¿no? penaliza. Oye, ¿cuántas veces han pensado en dejar la profesión en este último año? Nunca. ¿En dejarla? Sí, Ah, no. abandonarla. No, yo no. No, nunca. ¿Nunca? Todo lo contrario, todo el día maquinando, locura. Pero no, dejarla no. Yo me tomo mis descansos también, porque hago otras cosas. Durante una parte del año hago un festival de música. Luego es como que vuelvo con ganas porque también lo Te abandono. coges un poquito de aire y al final y- como que retomas con fuerza. Pero, a ver, pensar en dejarlo, yo siempre pienso en dejar todo y en retomar todo. O sea, sí que tengo ese carácter. Soy más infiel en ese sentido, pero luego es verdad que también el plantearte la duda, mi personalidad, de dejar las cosas, luego es verdad que hace que vuelvas también. O sea, entonces, sí, yo estoy siempre como a punto de abandonarlo. La pregunta la hago sobre todo por Ione. Sí, no, a ver, sí es verdad que yo cuando me empiezo a aburrir, digo, ya está, ¿sabes? Necesito darle un cambio a esto porque yo me metí porque me encanta todo este tema, ¿no? Y para mí era una suerte el poder sacar fotografías que me pagaran por eso y después hacer un vídeo que me pagaran por eso, ¿no? Pero ya un momento en donde toda esa emoción desaparece y como el que está enganchado a eso intenta buscarlo en otras cosas, que no significa otro sector, significa quizás una evolución en uno mismo, que creo que eso es muy sano, porque al final el tirarse a otras fronteras y a otros sitios hace que realmente vayas marcando tu camino y vayas quizás encontrando unas fronteras que no sabías que estaban ahí. Eso, como explorador que soy, me atrae mucho. Es como, vuelvo al real estate, al inicio del capítulo, que digo, ostras, igual se lo está repensando, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que con la edad que yo tengo, que ya al final dices tú, pues Qué igual dramático. esta tensión de la publicidad que es muy exagerada, me gustaría bajarla, ¿no? Porque además tengo familia y esos momentos con mi hijo y con mi mujer y tal, para mí son mucho más prioritarios de lo que eran antes. Entonces intento que de alguna manera se vaya respetando cada vez más y a recordar lo que era para mí pues esas emociones que hacían en mi cabeza el clic de decir, ¿y esto cómo podría contarlo? ¿No? Que están más en esos momentos de, más de Igual has aburrimiento, aprendido, ¿no? Te diría, estás como aburrido sin hacer igual has nada. aprendido a optimizar el esfuerzo, a Claro, saber dónde poner más. claro, al final, como todo, vas mejorando la fórmula y en la productora ya tenemos los protocolos, no protocolos, el workflow lo tenemos mucho más adaptado a este tipo de historias. A Joel también, por ejemplo, le encanta irse a su cueva en Tejeda
y a Finlandia en los días de tal, porque además es que le sienta fantástico y a todo el mundo le sienta muy bien estar en contacto con aquello que le gusta, que sobre todo es la naturaleza y la gente que quieres más cercana a ti, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que lo que pasa en esta ocasión, ¿no? Que entras porque te encanta. Al principio es en plan, bueno, yo esto lo haría gratis porque me encanta, ¿no? Pero luego la parte empresarial y la parte de números, pagar impuestos, se te rompe la cámara, hacer no sé. Toda esa parte, de repente se empieza a comer un poco lo otro, ¿no? Y nosotros justo a finales del año pasado tuvimos un momento que dijimos, hostia, nos hemos matado un año entero en plan, dejando todo lo demás de lado, y miras la cuenta y dices tú ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Sabes? De no, es decir, al final, dices tú, el nivel de empresa, ¿no? De que te pegas una quemada ahí y estás como constantemente con el estrés de eso. Es difícil el balance, no sé cómo lo llevan ustedes, el balance de disfrutar. Yo creo que la rueda de sigue hacer- de hacer girando, la peli. la rueda sigue girando precisamente porque no miras la cuenta. O sea, o intentas Claro. mirarla de lado. Sí, pero al final de año que te llega todo así, que el gestor te dice, oye, que esto está justito. Y dices tú, hostia, hay que... Cuando eso pasa, yo intento mirar el feed de Instagram, ¿no? Sí, O sea, sí. ¿qué te ha dejado ese Que- año? claro, ¿Qué te ha dejado claro. ese año, no? Y dices, ostras, a lo mejor no ha sido este año, quizás sea el siguiente. Bueno, una especie Sí, de sí, zanahoria autoimpuesta que te permite seguir, ¿eh? Si no, desde luego que en algunos momentos, por eso hago la pregunta, digo, que hay un momento en que dices, hostia, si quiero redefinir mi vida de alguna manera, en este punto puede ser. Y no perder miedo tampoco a decir, oye, si al final dejan de llamarme, ¿sabes? O sea, la vida dejará, ¿sabes? Se abrirá camino, porque la vida es así. O sea, yo veo documentales de naturaleza y digo, ¿cómo puede ser que esta planta esté en tal sitio, en tal condiciones y consigue sobrevivir, desarrollarse? Tal? Hay cosas que tú no puedes controlar tampoco. Claro, entonces también esa es una palabra clave. El hecho de tratar de no controlar las cosas, que es algo muy difícil hoy en día, te lleva una paz mental importante. Y al final yo soy cada vez más místico en ese sentido. Creo que en el momento en que uno empieza a soltar, lo que de verdad te tiene que pasar, te va a pasar. Es que Ion y yo hemos tenido conversaciones de esas muy, muy guapas y yo contigo también las he tenido. Y es que al final hay un montón de factores que te vienen solos, ¿sabes? Y sí, es lo que decía él. Bueno, pues si ya no, Víctor no me llama, pues yo mientras mi conciencia esté tranquila, pues igual no me llama, ya en el futuro se verá si él se da cuenta o no se da cuenta o yo qué sé, no sé, me estoy inventando aquí ahora. Pero hay cosas que no vienen solas y hay que seguir. A ver, por esa parte sí, lo que ustedes comentan de parar y eso sí, eso sí, hay que parar siempre. Pero lo que es dejarlo y luchar por algo que te gusta, a mí por lo menos de momento no me ha... Igual también he trabajado con muchas menos agencias que ellos, ¿sabes? A lo mejor tengo menos experiencias tal, pero claro que he tenido. Me he enfadado con Moriarty, me he enfadado con Besagi, me he enfadado con el otro, ¿sabes? He vuelto a desenfadarme, pero cosas un poco chorras, ¿no? Pero creo que eso va en el trabajo. O sea, al final empezamos a ver puntos de vista y llegas a un equilibrio o no llegas a un equilibrio, ¿sabes? Mientras no se pase de madre, pero dejarlo, que es dejarlo como ir a dedicarme a otra cosa, que es lo que yo entendí en la pregunta, de momento no. Una buena conclusión para esta charla de señores mayores que están produciendo es que no solo nos hacemos mayores nosotros, sino todo lo que está a nuestro alrededor, todos estamos creciendo. En Todos realidad. somos de casi el mismo año, me da, ¿no? Bueno, a lo mejor Y yo- en general el mundo en general al que nos enfrentamos también debe evolucionar. Entonces, para que nosotros no lo dejemos, para que ustedes no lo dejen, en realidad creo que hay que insuflar más humanidad a este mundo y a las narrativas, a todo, tener un poquito más de responsabilidad que hará que nosotros nos mantengamos ilusionados, como decía Johnny, un poquito más, aunque sea hasta la siguiente, ¿sabes? Y ustedes también, en el sentido de que, y que no estemos diciéndole a la gente joven, chicos, no hagáis esto porque esto va a ser una mierda, no vas a tener pasta, que eso ya va a ocurrir. Has dicho esto, y la pregunta, cómo está formulada. Pensaba que Yo tengo- vas a ir como broncano. Yo que tengo, ahora 40, yo tengo Qué 46 años, llevo 20 años dedicándome a esto. Quiero decir, la pregunta es si lo dejo y me dedico a otra cosa, me la he hecho muchas veces. Claro. Pero aquí sigo, ¿no? 20 años, igual que más o menos seguramente ustedes. Ya que el dinero no lo puedes tocar mucho, que el resto de variables vayan un poco mejor también. Creo que como
como ejemplo de vida también el que las relaciones, aunque sean mínimas con todo lo que es el ecosistema que tú tengas contacto de un inicio de un proyecto al final, que cada vez sea más exquisito. O sea, yo creo que eso es un sitio donde de una forma sutil vamos a estar todos mucho más contentos, simplemente tratándonos bien. O sea, Sí. utilizando ya las canas que tenemos como para mejorar esa parte también y que seamos más elegantes Sí. todos con los demás. Al final son las cosas que puedes tocar de la ecuación. La pasta, ya hemos hablado, ¿no? ¿Sabes? Entonces es tocar un poco el resto de cosas, no solo nosotros, sino como con espíritu crítico a los que están en el otro lado también. Sí. Decir, venga chicos, tío, vamos a tirar para adelante y hacer algo que realmente se pueda contar y que merezca la pena ser contado, ¿sabes? Hoy nos despedimos. No hemos hablado de inteligencia artificial, Otro melón. cosa que me Ya alegra. otro- Cosa que eso me es otro alegra. capítulo. Ya lo tocaremos en otro momento. Si quieren decir algo antes de finalizar. Saludamos Es a momento. nuestros seres queridos que nos aguantan en esta profesión tan complicada. Yo, evidentemente, tengo que agradecer a mi mujer que me soporta y está ahí cuando yo no estoy. Eso es impepinable. Te subvenciona emocionalmente. Me subvenciona emocionalmente y sé que a mi madre le va a hacer mucha ilusión también que la salude, así que Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido. No es muy fácil guay. encajar la agenda. Sí, Así que guay. nada, esperemos que hagamos en la segunda temporada Muy guay. otra mesa. Bueno, muchas gracias. Gracias. chao.